Hermanos, buenos días, ¿cómo están esta mañana? Los saludo una vez más en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo está, hermano? Le doy la bienvenida a esta transmisión una vez más. Estamos delante de la presencia del Señor y estamos delante de ustedes, hermanos. Le agradezco mucho a los que se están conectando ya, a todos los que nos están dejando entrar a sus hogares. Hermanos, es una mañana, una vez más lo digo, quizás usted ya se cansó de oírlo, hermano, pero yo celebro, hermanos, porque es una mañana más de misericordia, es una mañana más de salvación, es una mañana donde nosotros podemos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, hermanos. Y usted fue alcanzado para que usted alcance la estatura del varón perfecto, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted se había perdido, yo me había perdido, hermanos. Estábamos alejados de los caminos de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha alcanzado y hoy estamos aquí anhelando cada día más de Dios, anhelando cada día de la palabra de Dios, de las nuevas de salvación, de la unción fresca, de las noticias del reino de los cielos, hermanos. Y sabemos, como dice la palabra de Dios, que Dios tiene planes de bienestar para su vida, para sus hijos, para todos los que lo rodean y para mi vida también, hermanos. El asunto es que nosotros tenemos que alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Pues la semana pasada estuvimos viendo que tenemos que mantenernos viendo al invisible. ¿Y quién es el invisible? Pues es el Señor, que nuestros ojos físicamente no lo podemos ver, pero nuestro corazón sí lo mira, nuestro corazón lo siente, hermano, nuestro espíritu celebra la presencia del Señor. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, que es muy especial, un tiempo muy complicado, un tiempo donde las noticias, pero cada día hay noticias diferentes a nivel mundial. Estamos viendo cómo está conmocionado el mundo, la conmoción mundial que hay. Entonces, hermanos, el asunto es que hay veces que nosotros tenemos que entender cosas que son tan importantes, cosas que son tan trascendentales, como cuando dos personas se casan, tienen que entender lo que están haciendo, tienen que entender que están adquiriendo un compromiso matrimonial. Y muchas veces pasan cosas porque no entendemos. Es que yo pensé que eso debía hacerse de esta forma y resulta que hicimos mal el procedimiento. ¿Cuántos errores hay en lo secular, por decirlo de esta manera, porque no entendemos qué es lo que está pasando? Accidentes aéreos. Me recuerdo yo el accidente que hubo en un aeropuerto europeo hace años que estuvo en las noticias. Dos aviones de los más grandes del mundo, de la empresa Panam, de la extinta Panam, y de la empresa, una empresa holandesa, KLM, estaban por despegar con 300 más o menos pasajeros cada uno a bordo. Y uno de los pilotos no comprendió las instrucciones que le estaba dando la torre y empieza carrera de despegue. Y en ese momento se le atraviesa el otro avión. Usted lo puede buscar en las noticias, ahí aparecen en YouTube. Dos aviones de los más grandes se accidentan en una pista, en carrera de despegue. ¿Por qué? Porque no comprendieron las instrucciones que se le estaban dando. Hubo un error. Supuso una cosa, el otro supuso otra cosa. Es que yo entendí que a mí me habló. Y hermanos, y el resultado fue catastrófico. El resultado fue grave. Y eso es en lo material, en lo que nosotros podemos ver, quizás podemos decirlo, podemos controlar. ¿Cuánto más si no comprendemos, si no entendemos la palabra de Dios? Y el Señor Jesús en Mateo 24, en el versículo 38 y 39 está hablando. Y el Señor dice que en los días de Noé, la sociedad entera, la población mundial fue condenada a muerte. ¿Por qué? Porque no comprendieron. Qué tremendo, qué grave. 8 personas sí comprendieron. Imagínense, hermanos, si hacemos la relación, ¿cuánto porcentaje? Ese es un porcentaje demasiado poco. Y entonces el Señor dice que fueron condenados, fue todo lo que les pasó. ¿Por qué les pasó todo lo que les pasó? Les vino el juicio, murieron, perecieron la población mundial por una simple razón, porque no comprendieron. Miren lo severo que es la palabra. Entonces, hermanos, que no nos pase lo mismo. Estamos en este tiempo tan difícil y no puede ser que no comprendamos la salvación tan grande que tenemos. Entonces, hermanos, yo le quiero dar la bienvenida. Sea usted bienvenido a este momento. Queremos meditar en esta palabra que el Señor me pone esta mañana.
Salude al hermano que tiene a la par y usted dígale, usted sí va a comprender y yo también hermano, usted y su familia, porque nosotros amamos al Señor, anhelamos su venida, anhelamos su presencia, anhelamos caminar íntegramente delante del Señor. Vamos a orar un momento. Por favor, hermano, cierre sus ojos y aliste su Biblia, que ahorita vamos a empezar a meditar en la palabra y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias Señor por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te agradecemos Señor porque tú nos hablas, como dice tu palabra, antes de tiempo, fuera de tiempo y ahora que estamos a tiempo Señor. Venimos ante tu presencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, en este momento que tu presencia venga, Señor. Tome los corazones, glorioso Espíritu Santo, convence los corazones para que comprendamos y entendamos lo trascendental, lo fundamental que es la salvación que nos has dado. Bendigo tu nombre, Padre, pido tu presencia en este momento que llegue a todos los lugares donde esta palabra va a llegar y está llegando. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre por venir y te pido Padre que nos ayudes a entender Señor. Bendito seas, gracias por tu presencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pues como le venía diciendo hermanos, es tan fundamental que hay cosas básicas de la Biblia que tenemos que entender, porque hay muchas cosas que no podemos entender, porque el mismo Señor dice, no os conviene a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero después lo van a entender, pero hay cosas que sí debemos entender, y lo que debemos entender es que nosotros estamos a diario, todos los días estamos en peligro. ¿Y cuál es el peligro, hermanos? ¿Cuál es el enemigo? ¿Por qué estamos tan acechados? Pues ya sabemos, hermanos, la semana pasada hablamos un poco y vamos a hacer un poco de repaso, que nosotros estamos a diario expuestos al pecado. Esta mañana estoy seguro que usted ya estuvo expuesto al pecado. Y igual yo, o sea, así somos los seres humanos, hermanos, pero tenemos ese hermoso sacrificio del Señor Jesús en la cruz que nos limpia su sangre, nos presenta como puros, como justos, como santos, hermanos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo nos conducimos y estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Entonces yo me recuerdo de este versículo, hermanos, lo que dice Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Cuando está hablando del pecado, aquí el pecado lo pone como figura de levadura. Entonces, hermanos, es como las vestiduras, lo hemos hablado varias veces, y usted lo sabe, hermanos. Usted tiene su camisa blanca, si es un hermano, o una hermana, su blusa blanca, y de repente quizás está comiendo, desayunando, quizás sus frijolitos así bien ricos y le salpica en la ropa. Se ve feo, hermanos. Aunque sea poquito, pero se ve feo, ya se nota. Y peor si tiene un compromiso especial, quizás va a asistir a una graduación o una reunión de trabajo, o si es una maestra, quizás da clases y qué vergüenza que digan, ay, miren, desayunó frijolitos. O sea, no puede estar uno así. Tiene que estar impecable. Y entonces, ¿cuánto más en lo espiritual? Nuestras vestiduras tienen que estar impecables delante del Señor. Pero eso lo vamos a lograr nosotros a medida que nos esforcemos a buscar la santidad, a medida que pongamos por obra la palabra de Dios, a medida que desechemos las obras de las tinieblas o las obras de la carne, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos realmente, de todo corazón se lo digo, necesitamos que el Señor Jesús venga y Él mismo nos ponga sus ojos como llamas de fuego y observe nuestros corazones si realmente ya estamos limpios, si realmente ya no nos hace falta nada, porque mire la advertencia que da el Señor. ¿Por qué se perdió el mundo antiguo? Porque no comprendieron. Entonces, hermanos, ya con esa advertencia, pienso que no nos podemos dar el lujo de nosotros pasar a ese mismo grupo, de no comprender, hermanos. Tenemos que entender, y la palabra aquí nos está ayudando a que entendamos de que necesitamos ser limpios del pecado totalmente, hermanos. Entonces, mire este pasaje. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y recordemos, hermanos,
que dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora. Salimos de tinieblas, salimos del fango, salimos del lodo cenagoso. O sea, mi hermano, si usted me contara y yo le contara, o sea, ¿de dónde nos sacó el Señor? Yo sé que hay muchos testimonios. Mire, viera, yo era esto, yo era abusivo, yo aquello, allá me dirá alguien. O una hermana, mire, yo hacía esto y bueno. Pero ahora decimos las cosas que hacía, ya no las hago más. Y las cosas que practicaba, ya no los practico más. Pero hermanos, pero eso tiene que ser un asunto tajante. Por eso dice la palabra, morir al viejo hombre definitivamente. Ya no puedo estar yo cultivando en mi corazón cosas del mundo de las tinieblas. Pero yo puedo decir, no, yo ya estoy bien, bien hermano, yo sí, estoy pero excelente. Pero el que lo puede decir realmente es el Señor. Entonces, si el Señor pasa su aventador y limpia nuestros corazones, como dice aquí en Mateo 3:12, entonces seremos verdaderamente limpios y seremos aprobados delante del Señor y vamos a escuchar las palabras que anhelamos que el Señor diga un día: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Hermanos, qué regalo, hermanos, qué meta que el Señor diga por su nombre: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, estás aprobado. O sea, hermanos, pienso yo que es la meta que tenemos, que el Señor nos apruebe. Entonces pidámosles al Señor que pase su aventador, que limpie, Señor, mira mi corazón, si no tengo alguna obra de las tinieblas, puede ser que mi carácter, puede ser que mis costumbres, puede ser que mis deseos, puede ser que mi forma de reaccionar, mi forma, los deseos que tengo quizás no son los que te agradan. Que estoy deseando todavía cosas de la carne, como le pasaba a Israel, que deseaba la carne, las zanahorias y todo lo que comíamos en Egipto, todo lo que antes se hacía en el mundo. En cambio, aquí estoy en este desierto, decían ellos, pero o sea, no entendían que estaban siendo purificados. Entonces muchas veces nosotros así nos puede pasar, estamos deseando, ve, cuando antes no buscaba a Dios como se me iba mejor. No, hermanos, ahora le está yendo mejor porque está siendo tratado, está siendo limpiado, está siendo perfeccionado, como cuando vamos al médico. Nos están curando, aunque duele por rato, ¿verdad? Que sí duele, que le ponen quizás inyección o yo qué sé cómo trata el médico, y quizás sale, si le pusieron una inyección sale algo así, un poquito medio caminando así, renqueando, decimos nosotros, no sé cómo dirán en otros países. ¿Por qué? Porque está siendo tratado. Y en el momento duele un poco, pero el resultado al final va a ser mejor. Entonces así estamos ahora, hermanos. Entonces tenemos que entender que a diario tenemos una acechanza del mal. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que comprender que nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y me gustó mucho, un pastor de hace años, escuché que él puso un ejemplo. Y él decía, ¿y qué come el león? Pues come carne, decía él. Y entonces, ¿a quién se va a comer? Pues a los cristianos carnudos, me acuerdo que él predicaba, este pastor, hermanos. Pero entonces, hermanos, volviendo a esto, lo que estábamos viendo la semana pasada, el enemigo está acechándonos todos los días. Y se recuerda, hermanos, que vimos que había un tribunal del Dios, se recuerda, los que vieron la transmisión, si no, pues lo puede volver a ver, ahí quedó en la página. Pero vamos a recordar brevemente, hermanos, que vimos que el hombre, Dios puso al hombre que tiene alma, cuerpo y espíritu. Esa es la estructura del hombre, Dios así lo hizo. Entonces el cuerpo, según la Biblia en Eclesiastés 3:19-20, va al sepulcro. Cuando muere una persona, pues el cuerpo, sus restos mortales, dicen cuando dan una nota de duelo, el día de hoy o el día de ayer falleció tal persona, quien en vida fuera, y empiezan a anunciar. Sus restos mortales están siendo velados y mañana el cortejo fúnebre sale al cementerio general o cementerio no sé qué. Ese es el cuerpo, ese es su destino, ya tiene marcado a dónde va a ir. No se puede escapar, que no, el cuerpo mejor que se vaya a otro lado, no, no se puede, ya está marcado a dónde va a ir. Y también vimos que el espíritu, en la Biblia también dice que vuelve a Dios que lo dio. Y Dios determina para dónde va el espíritu, pero vuelve a Dios. Ese es su destino. Entonces, esa es la forma que Dios hizo al hombre. Y vimos también que el alma va a condenación o va a vida eterna, según Lucas 16:22-23, en la parábola del rico y Lázaro. Uno fue al Hades, dice la Biblia, y mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. Hay dos destinos, uno va a condenación y otro va a vida eterna. Entonces, así está el asunto, hermanos, así está estructurado el hombre.
hay un juicio inminente, no nos podemos escapar, pero hoy es día de preparación, hoy es día de entender, hoy es día de comprender la gran misericordia de Dios que tiene para con el hombre, la gran misericordia que Dios tiene para su vida, para la vida de su familia, hermanos, porque Dios lo ama a usted como no tiene idea. El Señor lo ama tanto, hermanos. Tanto es el amor de Dios que el Señor renunció a todo, a su trono de gloria, a su poder, todo lo que Él tenía y venir a pagar por algo que Él no debía, sino es esa deuda de nosotros, es deuda de pecado. Entonces el Señor estuvo dispuesto a hacer eso, hermanos. Y esta mañana su sacrificio está vigente. La cruz, el sacrificio en la cruz está vigente. Su sangre preciosa tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. En este momento, el hombre, la mujer que tome la decisión de invitar al Señor Jesús, dice la palabra de Dios que pasa de muerte a vida. Deja de ser un muerto, ahora pasa a ser un ser viviente y empieza su camino a vida eterna. Pero en ese caminar el enemigo nos ataca porque quiere que resbalemos, quiere que caigamos y nos ataca con las obras de la carne. No lo va a atacar con armas, con machete, con armas de fuego o otro tipo de herramientas que el mal puede utilizar. Ataca, hermanos, el corazón. Eso es lo que el enemigo ataca, su alma, su mente, su pensamiento. Trata de contaminarlo, trata que se confunda, trata que usted no entienda, porque si nos confunde y empezamos a caminar a ciegas, entonces podemos volver a caer en el pecado. Entonces hay que tomar una decisión. Y en la semana pasada, brevemente se los recuerdo, vimos que hay un tribunal del yo, le puse yo, no sé qué nombre le pondría a usted. Y vimos que el cuerpo es atacado por todas las tentaciones que puede tener el cuerpo, o sea, la carne. El alma igual, el espíritu anhela las cosas de Dios. Entonces el cuerpo, ¿cuáles son las tentaciones que tiene el cuerpo? Aquí yo se los puse, los deseos de la carne, según Gálatas 5, 19 al 21. Pues mire, los deseos de la carne es adulterio, fornicación, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, enojos, pleitos. ¿Quién tiene la razón? Es que yo tengo la razón, no es que ella tiene la razón. Celos, enojos, rivalidades. No, yo soy mejor que vos, yo soy más inteligente, yo aquí, yo allá y todo yo. O sea, un egocentrismo, envidias. Uy, es que, uy, me ganó, me cae mal, yo tengo que ser mejor. ¿Cómo es que este insignificante gana mejor que yo? O él tiene mejor casa que yo. O sea, son envidias, son frutos de la carne. Borracheras, y hay más, hermanos. Por el espacio puse solo eso. Entonces, hay dos que están contendiendo, una guerra interna. Eso le estaba poniendo yo, hermanos. Y el alma tiene que tomar la decisión qué va a hacer. Si le abre la puerta a los frutos de la carne o le abre la puerta a los frutos del espíritu. Pero no puede abrirle a los dos. Tiene que tomar una decisión. Entonces, si se decide por los frutos de la carne, es el camino ancho. Y va para muerte. Ese es el destino final. Pero si se decide por buscar a Dios, por tomar muy en cuenta a Dios, entonces busca los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, según Gálatas 5, 22 y 23. Eso se consigue invitando al Señor Jesús en nuestro corazón, porque entonces viene el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que la obra del Señor Jesús viene al corazón del hombre y limpia la casa. Todos estos frutos de adulterio, todo eso que el cuerpo quiere practicar, el Señor lo corta, lo quita y los envía al abismo. Dice la palabra de Dios, nunca más me recordaré de tus pecados. Son enviados al abismo. Nunca más. Mire la misericordia de Dios. Mire tan bondadoso que es el Señor. Y entonces viene el Señor y pone estos frutos que solo el cristiano puede tener, a pesar de que puede ser que esté pasando situaciones complicadas, pero tiene gozo. Y a pesar de que aparentemente se le viene la montaña encima, como decimos, va a enfrentar una situación difícil, tiene paz. Y muchas veces no logra salir de lo mismo. Quizás tiene una enfermedad, quizás tiene un problema familiar. No sé cuál será su problema, hermanos, pero está ahí con paciencia, está aguantando, está perseverando porque ama al Señor. Tiene los ojos puestos en el invisible. Ya ha comprendido. No está como la sociedad
cuando estaba Noé, que no comprendieron. Esta persona ya ha comprendido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha venido a su corazón. Entonces es bondadoso, es fiel, es manso, tiene dominio propio. Él viene a la carne y el enemigo le está tirando. Mira, tan tonto que sos. Deberías de tener mucho dinero, deberías de ser el mejor en tu pueblo. Y yo qué sé, según la tentación de cada uno. Pero entonces viene dominio propio y contesta cuando el enemigo le pone una tentación de la carne y le dice: al pecado con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo Jesús vive en mí. El Señor Jesús, que es santo, ahora vive en mí y por lo tanto ahora soy contado por santo porque Él me limpió, Él me justificó y todos esos frutos yo ya no los practico porque ya ha entendido, ya comprendió. Entonces el destino final es vida eterna. Hermanos, tan importante las decisiones que usted va a tomar cada día, es tan importante. Necesita que el Señor le guíe a tomar todas las decisiones para que vaya por el camino de vida eterna y pueda entender el tiempo que estamos viviendo y no nos pase como los que no entendieron. Entonces, miren, hermanos, volvamos a lo que el Señor Jesús está hablando, porque cuando el Señor Jesús habla, hermanos, a mí me gusta mucho cuando el Señor da una instrucción, da una palabra, da un comentario en los evangelios, porque abre una puerta grande de conocimientos cuando el Señor Jesús habla. Y entonces cuando uno le acerca al suma la palabra, entonces empieza a ver uno qué profundo lo que el Señor está hablando, qué palabra de vida eterna, tan importante lo que dice el Señor. Pero entonces miren pues, hermanos, Mateo 24:37, en nueva versión de los hispanos. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo era en los días de Noé? ¿Qué estaba pasando? Pues en Génesis 6 nos empieza a explicar la Biblia qué pasaba en los días de Noé. Dice la palabra de Dios que sucedió, si usted lo empieza a leer, que los hombres se multiplicaron en la tierra, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, vinieron y tomaron mujeres para sí. Y entonces nacieron gigantes. Y empieza una mezcla de razas. Y empieza a hacer, como decimos en palabras corrientes, a hacer aberraciones. La gente se empezó a perder, se empezaron a ir tras los frutos de la carne, empezaron a hacer un montón de situaciones complicadas. Le pregunto, ¿será que la sociedad de hoy en día está así? Porque por lo que miramos, hermanos, nosotros miramos que la sociedad está así, hermanos. ¿Cuánto pecado se practica a diario, hermanos? En este país de Guatemala y en otras naciones, porque las naciones enteras se han ido tras lo vano, hermanos. Entonces, ¿cuánto pecado se está practicando? Entonces, el asunto es que yo miro que en los días de Noé habían dos grupos. Había un grupo que no comprendió, pero había un grupo que sí comprendió. Y lamentablemente ese grupo era menor, era pequeño. Solo eran 8 personas que sí comprendieron. Mientras que el grupo que no comprendió, pues es el resto, son todos. Le pregunto, hermanos, ¿de qué grupo es usted? Porque estamos en los tiempos finales. Y dice la palabra de Dios que al final del tiempo, antes que venga el arrebatamiento, la sociedad va a estar como en los días de Noé. Entonces, habían dos grupos, como le vuelvo a mencionar. El grupo que sí comprendió, que es Noé y su familia, sus hijos, 8 personas nada más que se salvaron. Y el grupo que no comprendió, que era la gran masa, la gran mayoría. Entonces, hermanos, el grupo que no comprendió, pues estaba practicando las obras de la carne. Pero el grupo que sí comprendió, ¿qué estaba haciendo? Entonces le pregunto yo, hermanos, usted es del grupo que sí comprende, porque el tiempo pues es muy similar. Hay un juicio inminente. Le pregunto, hermanos, ¿qué está haciendo usted? Si usted es del grupo que sí entiende, no está como el grupo que no entiende. Si usted entiende, entonces, hermanos, ¿qué está haciendo? Le pregunto, para huir de la ira venidera. ¿Cómo se está preparando? ¿Qué preparativos está haciendo? Porque como cuando uno va a hacer un viaje, si se va a ir un tiempo. Me acuerdo cuando me tocó a mí salir un viaje de un mes, no iba a estar en la casa. Uno empieza con tiempo, no puede estar uno, mire, a las 8 sale tu camioneta, tu avión, según donde vaya.
Y no puede ser que a las 6 empiezo a preparar mis cosas porque se me van a olvidar un montón de cosas. Quizás hasta los cosas de limpieza personal, cepillo, pastas, yo qué sé, se le puede olvidar a uno. Pero si empieza con tiempo, pues yo no sé cuánto tiempo le llevaría a usted preparar un viaje de un mes, pero promedio, 2 días antes, tal vez una semana, empieza a preparar, que compra lo que le falta, compra esto, compra lo otro. Pero tiene que ser con tiempo antes, no podemos estar corriendo a última hora. Entonces, igual hermanos, el Señor está por venir, hay un inminente arrebatamiento, hay una ira que viene sobre la tierra. Entonces hay un grupo que sí comprende. La pregunta es, ¿cómo se está preparando usted para ese día? Y el grupo que no entiende, pues ya sabemos lo que estaba haciendo. Entonces, mire hermanos, mire el grupo que sí entendía, se le está dando instrucciones. Génesis 6:14. Dios le está hablando al grupo que sí entendió. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos. Y mira, hermano, se lo puse en rojo. Y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Te lo leo otra vez. Este versículo me interesa mucho que lo entendamos muy bien, porque aquí hay un misterio escondido. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos. Y mire, hermano, se lo pongo en rojo. Y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Hay otras versiones que dice la vas a calafatear, dice, con brea. Y utiliza varios conceptos según las traducciones. Pero mi hermano, ayúdeme a predicar. A ver, hermano, yo sé que usted estudia la palabra de Dios y el Señor le habla. Espiritualmente, ¿qué significa este versículo? Para hoy, el día de hoy, hermano. No es para ayer, no es para el hermano que está a la par, ni para el que está predicando, ni para los otros hermanos. Es para usted y es para mí. ¿Qué significa en lo espiritual este versículo? A ver, hermanos. Pregunta del millón. ¿Qué significa? Pues con la ayuda del Señor yo le voy a decir lo que entiendo que significa. Por eso le mostré, se recuerda cuando le puse el tribunal del yo. Hace un momentito lo acabamos de ver. Donde la carne desea las cosas de la carne, el espíritu desea las cosas del espíritu y el alma tiene que tomar una decisión. El asunto es que si el alma se decide por el asunto de las cosas del espíritu, tiene que tomar solo las cosas del espíritu. No puede estar viviendo, como decimos nosotros, una vida doble, que por ratos se mete a pleitos, a envidias y cuando no está en la iglesia y se echa un supar de tragos, dice, escuchado que dice, y ya cuando va a la iglesia, no, ya no, ahí lo deja. Entonces, está viviendo una vida doble. Entonces el asunto es que cuando nos estamos preparando para el juicio inminente que viene, aquí miro yo al grupo que sí entendió, se está preparando para un juicio inminente, les dieron instrucciones que se haga un arca. Ahora sabemos nosotros, hermanos, que el arca de la alianza es la presencia de Dios. El Señor Jesús es nuestra arca, hermanos. Cuando obedecemos la palabra y ponemos por obra su palabra, nos estamos preparando el arca para salvarnos del juicio inminente, de la ira venidera que viene. Pero mire, cuando dice la cubrirás con brea por dentro y por fuera, eso significa, hermanos, que, bueno, si hay alguien que se dedica a la carpintería, usted podrá ver que cuando alguien está poniendo 2 tablas o 2 maderas, no sé cómo le dirá a usted, y las está uniendo, hay varias técnicas de ensambles. Me recuerdo que hay con tarugos, otros ensambles donde hacen cortes especiales, pero bueno, lo que se quiere más que todo en un barco, en una embarcación, es que no entre el agua. Entonces supongamos que queda una fisura, por muy pequeña que sea, el barco se va a empezar a hundir lentamente porque el agua se va a empezar a filtrar. Y al principio quizás no se va a ver, quizás solo una pequeña humedad, pasa usted la mano, aquí hay humedad. Como cuando instala uno lavamanos o una tubería en su casa, tiene que quedar pero perfecto. Hasta ahora venden unas tiras, unas tiras blancas, no me recuerdo el nombre en este momento, pero uno lo enrolla para asegurarse que eso no quede ninguna fuga de agua. Entonces así tiene que ser una embarcación, no tiene que entrar el agua. Y mire cómo manda el Señor por dentro y por fuera. O sea que entonces eso me dice a mí que tenemos que nosotros en nuestra vida revisar si no tenemos algún fruto de la carne, por más mínimo que pueda ser el pecado, de todo lo que acabamos de ver de los frutos de la carne, por más mínimo que pueda haber, que dejemos nosotros
que ente, lo practicamos, lo sabemos, eso que muchos dicen es una mentirita blanca, no importa. Pero mire, hermanos, puede ser que por ahí se esté entrando el agua del juicio y la embarcación se vaya a hundir porque no va a navegar un momentito, tiene que soportar todo el juicio para salir aprobado y como resultado, pues es vida, va a vivir, pero si no se preocupó por cubrirlo bien, entonces va a entrar las aguas del juicio y se va a hundir y puede perecer junto con los demás que ya habían perecido. Entonces, hermanos, y lo importante es que dice por dentro y por fuera. En lo espiritual yo miro que eso significa que nosotros no tenemos que aparentar lo que por dentro no tenemos. Quizás cuando había un canto antiguo, le pongo ese ejemplo. No sé si usted lo ha escuchado, los que somos contemporáneos, había un canto que decía, quítate la máscara. ¿Lo ha escuchado usted? Empezaban, quítate la máscara. Y decían, es un domingo por la mañana, no te quieres levantar, anoche te desvelaste, seguro estabas orando. Dicen, es un canto, hermano, algo, un poco de música así pesada, decimos nosotros. ¿Y por qué estás desvelado? Estabas orando de plano, empiezan a preguntar en el canto. No, fuiste con los amigos, solo los ibas a acompañar, hay que ser sociales, no tampoco otra vez religioso. Y resulta que paraste haciendo lo que ellos practicaban. Pues el domingo en la mañana se quita toda esa vestidura, se baña, se perfuma y se va con su iglesia, perdón, se va con su Biblia a la iglesia. Entonces está viviendo una vida doble, está practica las obras de la carne, lo que acabamos de ver y se identifica como cristiano, entonces no ha calafateado bien su arca. Y en las uniones, por ahí todavía hay cosas pequeñas, las pequeñas horas, como dice el libro de Cantares, están entrando, hermanos. Entonces tiene que ser mire cómo lo pone, lo cubrirás por dentro y por fuera. Mire el orden tiene mucho que ver. Primero va dentro, ¿ya lo vio? Lo cubrirás con brea por dentro y por fuera. Primero el Señor trabaja lo interno. El Señor le da gozo, le da paz, lo hace santo. Entonces por fuera se van a ver los frutos. Ya no va a practicar los frutos de la carne. Va a cambiar. Pero no puede ser primero por fuera y después por dentro. Mire el orden cómo va. Entonces el Señor primero lo cambia a uno internamente. Y por dentro es que decidimos hacer lo que vamos a hacer. Si agarramos las obras de la carne o las obras del Espíritu. Pero si estamos viviendo, hermanos, una vida que por ratos todavía practicamos en que sea un pecado mínimo, nos podemos hundir, hermanos. Es seria la situación. Entonces puede ser que no comprendamos tampoco y seamos del grupo que no está entendiendo, hermanos. Y yo renuncio a ser del grupo que no entiende. Yo quiero ser del grupo que sí entiende y se está preparando para la ira venidera, para escapar del juicio inminente que viene. Entonces, hermanos, le pregunto, ¿cómo está su interior? ¿Está buscando a Dios? ¿Está amando al Señor? ¿Está esforzándose por vivir la vida en santidad? Si usted lo está haciendo, hermanos, felicidades, aunque nos confundamos un poco porque sabemos que humanamente es difícil, porque por lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, pero Dios le va a ayudar, Dios lo va a guiar. Y aunque resbale, el Señor lo va a levantar. Por eso dice la palabra de Dios, tú, enemigo mío, no te burles de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Porque 7 veces cae el justo y el Señor lo sigue llamando justo. Y cae porque así no es nuestra naturaleza. Pero el Señor nos levanta, nos limpia y ve que de verdad queremos amarle y desechamos todas las obras de la carne. Entonces nuestro ser interno cambia. Estamos llenos del fuego de Dios, llenos de la presencia de Dios. Y entonces como resultado, por fuera se va a ver que es una persona que realmente ha cambiado. No puede ser que por dentro esté lleno del fuego de Dios, del gozo de Dios y por fuera lo que hace, todo enojado, todo empurrado, como decimos a veces, no sé, perdón si no sé cómo, si lo entiende usted mal, o todo molesto, o quizás es tramposo por ratos, no es muy cabal, o yo qué sé, hermanos, no puede ser. Entonces, puede decirse la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis. Pero si, hermanos, ¿cómo está su arca? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Lo está realmente a todos los días esforzándole, hermanos, para cubrir que no entre el pecado? Felicidades. Pero mire, hermano, este es el grupo que sí entendió. Así está el grupo que sí entendía en los días previos antes del juicio. Pues ese grupo es usted y yo, hermanos, que estamos cubriendo, esforzándonos por la vida, vivir la vida en santidad. Y como resultado, pues por fuera se va a ver, hermanos. Todos van a decir, ¡ala, qué persona! Pero mire, hermanos, ahora miremos el grupo que no comprendió. Mateo 24:39, y no comprendieron.
Este es el veredicto del Señor, el diagnóstico del Señor. ¿Por qué murieron? Murieron porque no comprendieron. Otra parte de la Biblia dice, este pueblo perece por falta de conocimiento. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. O sea que sí llegaron a comprender, pero ¿a cuándo comprendieron? Hasta que vino el diluvio, ya muy tarde. Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Qué triste. Entonces me recuerdo yo lo que dice la palabra de Dios, que es angosto el camino y son pocos los que andan por él, pero ancha es la senda y muchos son los que van a la perdición. Entonces en el diluvio podemos ver que la palabra de Dios otra vez se vuelve a confirmar. Solo 8 entendieron y prepararon el arca diligentemente, mientras que la gran mayoría, la masa entera, no entendió. Y lograron entender cuando ya venía el juicio. Sí era cierto lo que Noé decía, pero les pasó lo que dice en la parábola de las 10 vírgenes, que la puerta se cerró. Y por más que tocaron, Noé, hoy sí te creemos, abrir la puerta. Lamentablemente el Señor tuvo que contestarles, no los conozco, porque fue el Señor que cerró la puerta. ¿Por qué? Porque no comprendieron. Entonces, miren, hermanos, y la pregunta es, ¿por qué no comprendían? Le pregunto, ¿cómo es que solo 8 personas sí comprendieron? Y la gran masa no comprendió, no entendieron. Qué grave, qué fatal. ¿Por qué no comprendieron? Entonces, miren, hermanos, mire, y no pueden decir, es que no se les explicó, es que nadie les dijo eso. No, eso solo se puso a hacer el arca y ni siquiera explicaba qué estaba haciendo. Por eso es que no entendían nosotros, porque al que le hablaron fue a él, no a nosotros. Entonces, pues pienso yo, pues se puede justificar. Por eso es que no entendieron, no entendieron. Yo si hubiera sabido, igual me pongo a hacer otro arca igual que el de Noé, o le ayudo para que yo también me pueda ir ahí. Pero hermanos, pero sí se les habló. Porque así dice la palabra de Dios, 2 Pedro 2:5. Dile a las Américas, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. O sea que Noé predicaba con otros 7. 7 más él, 8. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que Noé sí les estaba predicando. Quizás a veces usted ve en las películas que sale que se están burlando de él. Pues pienso yo que sí tienen mucha razón. Quizás le decían, no, y un barco aquí en el pleno desierto. O sea, ¿qué te pasa? ¿Dónde te da la cabeza? Y quizás no le decían, no, es que Dios me habló, que viene un juicio y todos van a morir. Qué mentiroso, quizás le decía. Estás en tu religión, ya no entendés, y los que no entendieran eran ellos. Hermanos, es exactamente lo que vimos ahora. Y ahora, hermanos, entonces solo Noé predicaba, pues aquí no, la Biblia no aclara que si sus hijos también. Pienso yo que con su obediencia los hijos predicaban también. Estaban trabajando haciendo el arca. Pero mire ahora, hermanos, en este tiempo, ¿cuánto no se predica la palabra de Dios? Mire, hoy estamos transmitiendo. Yo sé que le llega a bastantes personas el mensaje. Y no solo yo, hay bastantes predicadores en Guatemala y en todos los países del mundo que están predicando que Cristo es la respuesta para el mundo hoy, que Cristo salva, Cristo puede transformar el corazón, en Cristo hay vida eterna, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús es la paz, el Señor Jesús es la felicidad, el Señor Jesús es lo que el hombre necesita para vivir una vida plena, una vida llena de gozo. ¿Por qué? Porque solo en Él hallamos todo eso, la vida completa, hermanos. Pero el mundo ofrece otras situaciones, otros deleites temporales que más hunde al hombre al pecado. Y sin embargo el hombre no quiere, rechaza el Evangelio. Entonces, miro yo que el diagnóstico del Señor Jesús no comprende, no entiende. Entonces Noé es un predicador de justicia. Y dice aquí, miren hermanos, el grupo que sí entendía por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía en ese momento? Pues la inundación, el juicio. ¿Qué no se ve en este momento? El juicio que viene, que ya sabemos que viene, pero en este momento no se viene, se ve como si no, pero sí va a venir. Entonces, hermanos, con temor preparó un arca para la salvación. ¿Cómo está usted hoy? Con temor está
preparando su vida, que va a ser el arca de salvación. ¿Y cómo lo está preparando? Pues a través de buscar la santidad, a través de recibir al Señor Jesús en su corazón. Entonces preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Miren, hermanos, cómo estaba el grupo que sí entendía, se estaba preparando. El grupo que no entendía, lo dejó. No se preparó en absolutamente nada. ¿No le ha pasado alguna vez que usted no se ha preparado en algo? Es incómodo, ¿verdad? Pues a mí me pasó una vez, le cuento, solo aquí entre nos, que tenía que asistir a una actividad y yo no comprendí que había que llegar con traje formal. Y llegué con mi playera, mis pantalones de lona, con tenis. Y cuando llegué todos con traje formal, qué pena. Y ya me dan ganas de salirme. Porque o sea, me distraje, no entendí, no comprendí o no le puse asunto. O sea, se siente muy incómodo cuando tiene que llegar a algo, a una actividad, a una situación donde tuvo que haberse preparado y no se preparó. Entonces, así está ahora el mundo. Viene un juicio inminente. Dios le va a pedir cuentas a la raza humana y no se están, las personas lamentablemente no se están preparando. Y los cristianos que sí conocen al Señor Jesús tienen que estar buscando la santidad. Como dice la palabra de Dios, cubriendo con brea, calafateando el arca, que no se entre nada de agua, seguro, hay que hacerle pruebas, está seguro que ya no hay ningún orificio, una hendidura, una unión que no quedó bien, porque por ahí puede entrar el agua del juicio. Entonces, más vale que todos los pecados que yo tenga los confiese delante del Señor para que quede limpio y no tenga nada que el enemigo me acuse y yo esté recto delante del Señor. Entonces el Señor dice, así como se estaba preparando Noé, lo mismo nos dice el Señor ahora. Amós 4:12, por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto. O sea, ¿por qué vas a sufrir en el juicio? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué te va a llegar todo el caudal, el agua hasta la cabeza, como decimos? No hay necesidad, prepárate, dice el Señor, para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Esta mañana el Señor le dice, hermano, prepárese, revise su arca, revise su vida, que no haya ningún fruto de la carne, prepárese. No queremos sufrir pérdidas en el día del juicio. Necesitamos prepararnos. No seamos del grupo que no comprendió. Nosotros sí estamos entendiendo y necesitamos prepararnos. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, miren, hermanos. Entonces, el Señor dice, ¿por qué no comprendieron? Porque el Señor dice que no comprendieron. Y entonces el Señor Jesús nos empieza a dar la respuesta. ¿Por qué no comprendieron? El grupo que no entendió. Entonces, hermanos, me interesa mucho que sepamos por qué no entendían. Puede ser que nosotros no estemos comprendiendo, pensemos que sí entiendo y resulta que no. Pues el Señor da la respuesta por qué ellos no comprendían, por qué no entendieron, cómo es que les llegó el juicio, les llegó el diluvio y eso que se les predicó, vieron que se construía el arca y no pudieron creer, no pudieron comprender. Entonces en Mateo 24:38 el Señor nos empieza a responder por qué les pasó eso, por qué estaban tan enceguecidos. Y aquí viene la respuesta, hermanos. Es que es tan impresionante. Cuando el Señor Jesús habla, qué impresionante. Hay que ponerle asunto cuando el Señor habla. No dice ni una palabra de más. El Señor está dando mucha información para usted y para mí, en el cual podemos escapar de la ira venidera. Mateo 24:38. Nueva Biblia de los Hispanos. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento o dándose en matrimonio, puse aquí, hasta el día en que Noé entró el arca. O sea que ellos estaban practicando eso. La pregunta es, ¿por qué el Señor lo pone aquí? Porque comer y beber, podemos decir, es una necesidad. Yo ya desayuné, mira, alguien, y igual me da sed, pero si me pongo a trabajar en el campo, tengo que tomar agua. Yo tengo mi galón de agua, pues es una necesidad normal. Pero ¿por qué el Señor está hablando aquí como si fuera un pecado comer y beber? Y está diciendo que se están casando y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Pues entendemos, hermanos, que comer y beber, pues definitivamente el Señor se está refiriéndose a lo espiritual. Y casarse. Pues casarse sabemos que es la primera institución que Dios puso, el casamiento, la unión entre un hombre y una mujer.
Por lo tanto, dice la palabra de Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí es el hombre, increíblemente, pues está sirviendo al Señor de esa forma cuando pone todos los mandamientos de Dios como deben ser. El asunto es por qué el Señor lo pone aquí como un pecado. Y este es el detonante, este es el motivo por qué es que no entendieron. Y dándose en casamiento. Solo miremos, hermanos, cuando están casándose y aclara después dándose en casamiento. ¿Y quiénes dan en casamiento? Pues los padres. Cuando usted se casó, hermanos, se recuerda que le preguntan, el pastor que está predicando, el siervo de Dios dice, pregunto, ¿quién entrega a esta mujer para ser desposada en santo estado de matrimonio? Y siempre se contesta, yo, su padre, yo la entrego, yo la estoy dando. Entonces cuando yo miro que aquí que dice que están dándose en casamiento, o sea, tenían la aprobación de los padres, tenían la aprobación de la sociedad. Entonces, ¿por qué este es un detonante para no comprender? Entonces, miren, hermanos, estamos viendo en Mateo 24:38, nueva versión de los hispanos. Y mire, aquí nos empieza a responder la palabra de Dios. Si miramos en otra versión, se dio cuenta, donde dice casándose y dándose en casamiento, se lo puse en rojo. ¿Ya lo vio? Se lo dejo 2 segundos. Si el hermano que está a la par se distrajo, dígale, mira bien. Allá lo vio, va. Entonces, mire, le voy a poner otra versión. Mateo 24:38. Es el mismo versículo, pero en la versión Martín Nieto. Y mire cómo dice esta versión. Porque como en los días que perecieron al diluvio, comían y bebían. Y mire cómo dice aquí. Y se casaban ellos. Y ellas, pues también se casaban, porque es un conector lo que hay ahí. Hasta el día en que entró Noé al arca. ¿Cómo es eso que ellos se casaban? O sea, es que para casarse no puede ser que ellos se están casando. Cuando digo ellos, es una palabra de género masculino. Y cuando digo ellas, es una palabra de género femenino. Entonces, aquí lo pienso yo, debía decir, y se casaban ellos con ellas. Entonces se entiende que se están casando los hombres con las mujeres, pero aquí dice que ellos se estaban casando. O sea, ellos dos. Y después ellas dos se estaban casando. Y con la aprobación de los padres. Entonces yo entiendo aquí, hermanos, que está hablando de un matrimonio igualitario. Un matrimonio entre dos hombres. Y un matrimonio entre dos mujeres. Y por eso es que no comprendieron que venía un juicio inminente, porque estaban practicando eso. Y la sociedad lo aprobaba, porque se recuerda el versículo anterior, dice, y dándose en casamiento. O sea, tenían la aprobación de la sociedad. Miren, hermanos, este es el grupo que no entendía. Miren lo que estaban haciendo. Por eso es que no entendían. Me pregunto, ¿será igual lo que estamos viviendo en estos días? Entonces, por eso la sociedad no está entendiendo. Por eso la sociedad no está comprendiendo. Entonces, miren pues, hermanos, el Señor dice que no comprendieron, no entendieron. No ni en cuenta qué pasó hasta que les vino el juicio, se empezaron a dar cuenta y a tratar de correr, a ver cómo lograban colarse en el arca de Noé, pero ya no podían porque el Señor había cerrado la puerta. Entonces, mire, resumamos el versículo. Dice el Señor Jesús que no comprendieron. Pero el Señor después Jesús nos da la respuesta, que no comprendían porque estaban comiendo, no comprendían porque estaban bebiendo, no comprendían porque estaban casándose. Ya vimos cómo dice este versículo, ellos se casaban y ellas se casaban. Y la sociedad lo aprobaba, estaban de acuerdo con eso. Y estaban en el cuarto, es donde digo, dándose en casamiento, con la aprobación de la sociedad, con la aprobación de las autoridades, con la aprobación de los padres. Por eso es que no comprendieron que venía un juicio inminente. Pues ya vimos lo del matrimonio, hermanos. Pero miremos qué significa que estaban comiendo y que estaban bebiendo. Rápidamente, que se me está acabando el tiempo. Que es importante ver por qué no comprendieron. No sea que nosotros caigamos en lo mismo y no comprendamos del juicio inminente que viene. Miren, Juan 4:34 dijo, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que estaban comiendo, no está hablando a comida material. Está hablando a sus actos. Porque mire cómo el Señor lo dice después aquí. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, la comida del Señor Jesús es obedecer.
Entonces cuando nosotros obedecemos, estamos comiendo. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos comiendo de la mesa del Señor. Pero cuando desobedecemos, entonces automáticamente estamos comiendo de la mesa del mal. Estamos comiendo de la mesa del pecado, porque algo tenemos que comer, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. O come de la mesa del Señor, o come de la mesa de la obediencia, o come de la mesa de la desobediencia. Pero algo tiene que comer, no se puede quedar de espectador, porque sí tiene que tomar una decisión. Entonces yo le invito a que tome la decisión de comer de la mesa del Señor, de la mesa de la obediencia. Y miren, hermanos, miren en la mesa del desobediente. Mire cómo dice en Proverbios 23:6. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Entonces, hermanos, entiendo que la sociedad del diluvio estaba comiendo este pan. No está, la palabra de Dios dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. No estaba comiendo de la búsqueda al Señor, de la obediencia a Dios. Estaba comiendo del pan del egoísta. Y le vamos a acercar un poquito más el zoom a esta palabra. Y esta palabra egoísta también es la palabra original hebrea, que es la 47,451. No sé si me logra ver la letra. Pero mire, tiene bastantes significados. Ra, no sé si así se pronunciará en hebreo, pero así dice el diccionario. Pero mire, hermanos, significa adversidad, significa apariencia. Le puse en rojo lo que yo considero más importante, que todo es importante, porque también dice avaro, calamidad, calumnia, depravado, destructor, injusto, perversidad, impío, malicia, pecado penoso, todo lo que significa. Entonces cuando el Señor nos dice no comas de la mesa del avaro, nos está diciendo no comas de la mesa de adversidad. Ahí ha visto usted el dicho que dice en río revuelto ganancia pescadores. Entonces hay gente que es aprovechada en momentos difíciles, momentos complicados, no practica la justicia, no practica el amor. Entonces es una adversidad o una apariencia. Cuando alguien quiere aparentar ser algo y no lo es, porque solo quiere vivir un humanismo nada más y quiere mejorar sin invitar al Señor Jesús, solo es una apariencia, solo es un humanismo. Ese es un pan que se está comiendo. Entonces la sociedad del diluvio eso estaba comiendo. Quizás en lo oculto practicaban pecados perversos. Al salir a la sociedad se ponía como una persona noble, digno de admirar, pero en lo oculto practicaba cosas perversas. Entonces el Hijo de Dios no tiene que ser así. Ese es el pan de la iniquidad. Están comiendo del pecado, comiendo del mundo. Por eso es que no entendieron, porque vivían una vida de apariencia. Y miren, hermanos, calumniaban. Vivían una vida calumniadora. Había depravación, hermanos. Como ahora, ¿cuánta depravación hay en estos días? Entonces la sociedad está participando de eso. También había destrucción. El más fuerte destruye al más débil. Es una mesa de iniquidad, es una mesa del mal, es la mesa de los escarnecedores, perversidad, había malicia y cuánto más. Aquí usted lo puede ver, se lo dejo un momentito ahí. Ese es el pan de las tinieblas. No debemos participar en eso. Cuando participamos en el pan de las tinieblas, por eso es que no comprendieron, porque estaban tan centrados en lo material, en viendo como está ahora, hermanos. Porque cuando yo miro que comían y bebían, miro yo un consumismo. Exactamente como estamos ahora. La sociedad tiene un consumismo, los salarios que viene fin de mes, las facturas de fin de mes, facturas de colegio, facturas de esto. Entonces cada vez buscamos más dinero, buscamos cada vez ganar más, tener mejorar nuestros ingresos. No importa si los ingresos son legales o ilegales. El asunto es que ahora la sociedad nos etiqueta por clases sociales. Y si usted busca en el diccionario la definición de clase social, dice es el lugar que una persona ocupa en un puesto de producción. O sea que si depende de su puesto, si es un gerente general de una empresa, es de la alta sociedad. Si es un mando medio, es una sociedad media, es la otra sociedad que gana un poquito más. Y si mira otra que gana salario mínimo, ese es de los plebeyos, decían antes. Entonces la sociedad sí etiqueta y por tal de ser reconocidos, por tal de vivir una vida de apariencia que no tenemos, empezamos a comer el mal, el pan de la iniquidad. Entonces resulta que eso nos enceguece y ya no miramos, ya no cuidamos nuestra salvación, ya no cuidamos la gran
victoria del Señor Jesús, que nos ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo asunto a eso, estamos comiendo de la mesa de los escarnecedores. Entonces, hermanos, a eso se refiere el Señor. No debemos de caer en esto, hermanos. Y sigo avanzando porque el tiempo casi se me ha acabado. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Mi hermanos, cuando estamos confiando en otras cosas que no sea el Señor, cuando confiamos en nuestro dinero, cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando confiamos en lo que tenemos, hermanos, dejamos de confiar en Dios y eso Dios le llama fornicación, porque ya no le somos fiel, ya no confiamos en Él. Como dice aquel canto, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. ¿Lo ha escuchado, hermanos? ¡Qué canto más hermoso! Ese es de alguien que está enamorado del Señor. Pero cuando empezamos a confiar en otras cosas, estamos bebiendo de la fornicación del mundo. Y eso hace que no comprendamos, que la sociedad no entienda el inminente juicio que viene, hermanos. Pero el Señor da una solución. Con esto voy terminando. Tan bueno el Señor, tan hermoso el Señor. Y el Señor dice qué es lo que debemos de comer y qué es lo que debemos de beber para que podamos entender y salgamos del grupo que no comprendió. Y en Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Santa Cena. Mira, hermanos, qué tremendo nuestro Señor. Nos deja qué es lo que debemos de comer y qué es lo que debemos de beber para escapar de la ira venidera. No participemos de la mesa del mal. No comamos lo que el mundo come. No bebamos lo que el mundo come. Nosotros participemos de la Santa Cena, como dice aquí su palabra, el que come mi carne y que bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, hermanos, solo brevemente, ¿qué significa comer la carne? Dice el Señor Jesús que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, el pan es como lo mismo, como dice la palabra de Dios, que comemos su carne. Entonces es un pan, es el pan de vida. Comer la carne del Señor Jesús significa recibir su palabra. Significa recibir lo que Él dijo, que Él venía a morir por nosotros. Lo creemos firmemente en nuestro corazón, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay otra forma que yo pueda ser salvo, solo a través del Señor Jesús, solo a través de su sangre. Entonces, ¿y cómo bebemos su sangre? Cuando le invitamos y le recibimos y le decimos, Señor, tu sangre me limpia, tu sangre me limpia de todo pecado, porque dice la palabra de Dios que en la sangre está la vida. Entonces el Señor Jesús viene, nos limpia, nos justifica y nos da vida eterna. Yo le invito esta mañana a que participemos de esta comida que el Señor da. Que usted realmente crea en la palabra de Dios, que realmente invite al Señor Jesús en su corazón y declare que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y salgamos de ese grupo que no comprendió y empecemos a practicar la palabra de Dios, porque no tenemos que vivir de apariencia, como vimos que los que viven de apariencia se sientan en la mesa del mundo. Nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Tan hermosa la palabra de Dios. Hermano, realmente yo me gozo y le agradezco mucho al Señor que nos hable de esta forma. Yo no sé cómo recibió usted la palabra, pero hermanos, yo me gozo que realmente el Señor en su misericordia nos advierte y quiere que salgamos del grupo que no entiende. Quiere que revisemos bien la embarcación, que nos preparemos, porque el juicio es inminente. Claro que va a venir, como vimos hace un momento, que no se miraba, pero por la fe ellos lo hicieron y lo prepararon. Y como resultado vivieron. Exactamente así estamos hoy. Por la fe nos estamos preparando. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra de Dios, comiendo su carne, invitando al Señor Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, bebiendo su sangre. Yo tengo una invitación esta mañana. ¿Habrá alguien que no ha recibido al Señor Jesús nunca en su corazón? Esta mañana es mañana de salvación, donde ahora
puede pasar en este momento a pasarla en las filas de los hijos de Dios, de los salvos, de los que van camino a vida eterna. Yo le invito a que reciba al Señor Jesús en su corazón y se suba al arca de la salvación y empiece este caminar tan hermoso con el Señor Jesús. ¿Quiere recibir al Señor Jesús? ¿Ya ha tomado esa decisión? Yo le invito a que repita esta oración de todo corazón delante del Señor. La iglesia, por favor, me ayuda a orar. Cierre sus ojos, amigo, y repita delante del Señor estas palabras. Señor Jesús, esta mañana vengo delante de tu presencia. Y vengo confesando, Padre, que estoy alejado de tus caminos. Amado Señor Jesús, yo te pido que me perdones. Perdóname por estar comiendo de la mesa del mundo. Pero esta mañana te pido que me perdones y creo en todo mi corazón que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre y pronto volverás. Amado Señor Jesús, perdona mi pecado. Limpia de toda maldad. Te pido que operes en mí el verdadero milagro de nuevo nacimiento y anotes mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Ayúdame a buscar, a vivir una vida en santidad, una vida que te agrade, porque yo quiero ir contigo cuando tú vengas. Gracias, amado Señor Jesús, por recibirme en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si hizo esta oración, lo felicito. Usted tomó la mejor decisión de su vida. Yo le invito a nuestros cultos presenciales los domingos de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana. Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones en Rabinal, Baja Verapaz. Si está en una localidad lejana, pues busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Salvación. Estamos transmitiendo miércoles 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana. Lo invitamos a que sigan las transmisiones. Bienvenido al cuerpo del Señor. Quiero preguntarle a la iglesia, hermanos, ¿cómo se está preparando? ¿Está cerrando todas aquellas puertas por donde el pecado pueda entrar? ¿Está calafateando, como dice la palabra de Dios, el arca? ¿Está sellando completamente? Porque si queda algún orificio, puede empezar a entrar el agua del juicio. Y no queremos sufrir pérdida, como dice la palabra de Dios. Como dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos. Revisemos si realmente todo va bien. Si realmente no estamos desobedeciendo al Señor en nada, pero si en algo, hijitos, dice la palabra de Dios, si tenés pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pidámosles al Señor que nos dé sabiduría para vivir rectamente, que el Señor Jesús nos enseñe a andar en sus caminos. Quiero orar por la iglesia. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Tú, Señor, tienes planes de bienestar para nosotros. Vengo con tu iglesia, Padre, vengo con tus hijos, Señor. Mira, Señor, los corazones que en este momento se ponen delante de ti y anhelan vivir en santidad, anhelan agradarte, anhelan, Señor, ser hallados limpios, ser hallados rectos delante de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo en este momento oro por tus hijos. Te pido, Padre, que alumbre su caminar. Guíales, Señor, muéstrales, Padre, qué deben cambiar, qué deben quitar, qué deben poner, Señor, en tu misericordia, Padre, para que sean hallados perfectos delante de ti, Señor, y sean apartados para ti, Señor, y sean apartados para vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a desechar la mesa del mundo. Ayúdanos a desechar la bebida del mundo que no te agrada. Queremos, Señor, comer, Señor, lo que tú das, tu sacrificio, tu sangre. La vida que tú das, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por escucharnos. Bendigo a tus hijos. Te pido que tu presencia no les falte, Señor. Llénalos de gozo, llénalos de paz, Padre. Que ellos te amen, que ellos se vuelvan un pueblo enamorado de ti, que te busquen cada día más y más, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias porque nos han dejado entrar a sus hogares. Si el Señor no ha venido, primero Dios, nos vemos la otra semana.
con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.